Todos aquí hemos escuchado hablar del grupo Wagner, el ejército mercenario al servicio del gobierno ruso que ha participado abierta y directamente tanto en la guerra de Ucrania como en la de Siria. Pero pocos saben que existió también una organización similar, por lo menos en nombre, entre las fuerzas de Occidente, originada en los Estados Unidos. Conocida como el Grupo Mossad y creada para proveer apoyo a diversos grupos civiles y militares de Ucrania, esta compañía militar privada, o PMC, hoy ya no es más que un recuerdo, habiendo quedado desintegrada a principios del 2023, a menos de un año de su fundación. Pero, ¿sabes exactamente cómo se originó, qué actividades desempeñaron sus miembros contra las fuerzas rusas y por qué hoy ya no existe? Mi nombre es Carlos Sánchez. Te doy la bienvenida a La Armería, en donde hoy te hablaré del grupo Mossad, que por lo menos en principio parecía ser la contraparte occidental del grupo Wagner. Establecido a mediados de marzo del año 2022, como una iniciativa del coronel retirado de los Marines estadounidenses Andrew Milburn, veterano de las guerras de Somalia, Irak y Afganistán. El objetivo inicial del grupo Mossad fue proveer apoyo logístico y entrenamiento militar a las fuerzas ucranianas que actuaban en contra de la invasión rusa de ese mismo año. Decepcionado con la ambigüedad moral de varias de las guerras en las que había combatido, de acuerdo a sus propias palabras, Milburn encontró en la defensa de Ucrania una causa justa que lo llevó a viajar a dicho país a pocas semanas de iniciado el conflicto. Primero como corresponsal de la publicación militar estadounidense Task and Purpose, y posteriormente como socio del también retirado coronel del cuerpo de Marines, Andrew Bain, empresario que, para entonces, ya había trabajado en Ucrania durante 30 años, y con quien Milburn fundó en conjunto la compañía militar privada Grupo Mossad. Inicialmente enfocados en proveer de equipamiento militar a las fuerzas ucranianas, a través de la recolección de donaciones monetarias de usuarios de todo el mundo, Milburn y Bain establecieron las oficinas de su nueva organización en Kiev, durante el avance ruso hacia dicha ciudad, en donde poco a poco reclutaron en sus filas a entre 20 y 30 voluntarios provenientes de países como el Reino Unido, los Estados Unidos e Irlanda, la gran mayoría de ellos veteranos militares y expertos en equipamiento y tácticas de combate, quienes habían llegado a la capital ucraniana por sus propios medios o con apoyo del mismo grupo Mossad. Esta congregación de talentos bélicos llevó al grupo Mossad gradualmente a dedicarse también al adiestramiento de los combatientes ucranianos y la asesoría de los mandos de estos, ya no solo adquiriendo e introduciendo armas y equipo militar al país, sino también mostrando a las defensas de este cómo utilizarlos de la manera más efectiva, adiestrando así a decenas y quizás cientos de soldados y voluntarios de Ucrania durante el primer año de la guerra. Esta organización militar privada, entre otras cosas, impartía entrenamientos de supervivencia y evacuación de heridos, atención médica, movimiento en el campo de batalla, despeje de trincheras, combate nocturno, control positivo de armamento, combate con drones, combate de francotirador, asalto a edificios y despeje de minas, entre muchas otras disciplinas. Fundando un nuevo cuartel general en la región del Donbass, después de concluida la batalla de Kiev, Milburn y Bain comenzaron a diversificar las tareas de su compañía militar privada, al dedicarse también al rescate y evacuación de civiles de las zonas de conflicto, a la atención médica de primer contacto de estos y a la distribución de ayuda humanitaria entre la población ucraniana, publicando periódicamente contenido sobre este tipo de actividades, así como aquellas de entrenamiento militar, tanto en las redes sociales de la organización como en las personales públicas de Andrew Milburn. Ahora bien, aunque la designación Grupo Mossad ciertamente fue pensada para representar una contraparte al Grupo Wagner de Rusia, con ambas organizaciones poseyendo nombres inspirados en históricos músicos alemanes, la realidad, como quizás ya te has dado cuenta, es que Mossad en ningún momento llegó a ser una compañía ni de cerca tan grande y poderosa como Wagner, contando en su punto álgido con únicamente 50 miembros que se desempeñaban en la organización bajo contratos de duración variable, careciendo también de vehículos blindados, de un presupuesto millonario, de coordinación directa con el mando de alguna potencia militar o de miles de efectivos estacionados en diversos continentes,
todo lo cual sí posee el grupo Wagner, el grupo Mozart además, de acuerdo con el testimonio de sus miembros y creadores, nunca se vio involucrado en ningún tipo de combate directo, llegando solo hasta el punto de entrenar a soldados, reclutas y voluntarios, pero sin luchar junto a ellos en el campo de batalla. De hecho, de acuerdo a Milburn, todos los miembros de Mozart tenían estrictamente prohibido el participar en combate alguno, y cualquiera que fuera sorprendido haciéndolo era inmediatamente expulsado de la organización. Más aún, el porte de armas entre estos elementos solo era permitido en las situaciones más peligrosas, para usarse como medio de defensa personal cuando el operador se viera en riesgo. Consistiendo entonces en su mayoría de miembros retirados de fuerzas de operaciones especiales, con cada uno de ellos entrevistado y cuidadosamente seleccionado por Milburn antes de ser admitido en la compañía, el grupo Mozart, en definitiva, realmente solo se pareció al grupo Wagner en el origen de su nombre, pues su propósito, tamaño, financiamiento y buena parte de sus acciones en combate nunca estuvieron en absoluto alineadas con aquellas de la organización rusa. De hecho, en palabras del mismo Andrew Milburn, inicialmente no estaba seguro de querer adoptar el nombre Mozart, pues no quería verse asociado o comparado de ninguna forma con el grupo Wagner, ya que las labores de ambas organizaciones eran bastante diferentes, y su grupo no pretendía ser una contraparte a la compañía rusa. Sin embargo, después de un tiempo, la denominación Grupo Mozart tuvo éxito como marca comercial, y decidieron adoptarla de forma definitiva. Inicialmente dedicado a entrenar a la Fuerza de Defensa Civil de Kiev, que defendía la capital de la invasión rusa, el grupo Mozart vio una creciente demanda en sus cursos de capacitación militar después de la exitosa defensa de esta ciudad, pero sus limitados fondos rápidamente resultaron en la incapacidad de financiar todos los entrenamientos que le eran solicitados. Financiada primariamente por donadores privados estadounidenses, como empresarios independientes y organizaciones humanitarias, esta agrupación perdió a uno de sus principales patrocinadores en septiembre de 2022, cuando este decidió financiar directamente a grupos de rescate ucranianos en su lugar, lo que provocó que desde entonces la situación financiera del grupo Mozart se volviera cada vez más complicada. Aún así, esta PMC seguía ofreciendo a sus miembros contratos más flexibles que aquellos hallados en la Legión extranjera ucraniana, por ejemplo, e incluso llegó a anunciar planes para expandir sus operaciones a otros países y convertirse en una lucrativa compañía mercenaria hecha y derecha a partir de noviembre de 2022. Contando sin embargo para diciembre de ese mismo año con gastos mensuales que ascendían a los $170,000 y careciendo de apoyo directo de gobierno occidental alguno, el grupo Mozart llegó a un punto financiero crítico ese mismo mes, con sus líderes incluso decidiendo continuar con sus labores sin paga alguna. Esto llevó a Andrew Milburn a declarar que, de continuar en esa situación, la PMC se quedaría sin fondos a principios del 2023, a pesar de que, en su opinión, esta cumplía con una función que nadie más en ese momento desarrollaba. También en noviembre del año 2022, a 3 meses de comenzada la batalla de Bakhmut, el grupo Mozart poco a poco atrajo la atención del entonces líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, debido primariamente a sus labores de entrenamiento entre las fuerzas ucranianas que defendían la ciudad. Fue en ese mismo mes cuando Prigozhin afirmó que el grupo Mozart, contrario a sus principios de no combatir directamente en el campo de batalla, había tomado el mando de una brigada de soldados ucranianos, refiriéndose a la organización estadounidense como un grupo de mercenarios norteamericanos, declaración que resultó en un ciberataque a la página web del grupo Mozart y, según Andrew Milburn, también en ataques aparentemente deliberados de la artillería rusa contra hoteles en los que miembros de la PMC estadounidense se hospedaban. Finalmente, en diciembre de 2022, después de varios reportes en medios occidentales y del Medio Oriente, que indicaban que los entrenamientos del grupo Mozart estaban contribuyendo en gran medida a fortalecer las capacidades militares ucranianas,
Los líderes de esta compañía y todos sus miembros se convirtieron oficialmente en objetivos del grupo Wagner. Entre noviembre y diciembre de 2022, Andrew Bain, cofundador del grupo Mozart y dueño del 51% de la compañía, le ofreció a su colega Andrew Milburn la venta de su porcentaje de la organización a cambio de $5 millones, oferta que Milburn declinó, afirmando que no contaba con el dinero solicitado. Poco después, la comunicación entre ambos hombres terminó por completo. Así pues, el 11 de diciembre, cuando Milburn y algunos de sus hombres intentaron ingresar al cuartel general de Mozart en Kiev para recoger equipamiento y pertenencias personales que supuestamente necesitarían para su trabajo de la semana, el acceso al edificio les fue negado, a lo cual los hombres respondieron sometiendo al guardia de seguridad e ingresando por la fuerza. Un mes después, el 10 de enero de 2023, Bain demandó en los Estados Unidos a Milburn, acusándolo de incidencias tanto menores como severas de mala conducta, y exigiendo en el proceso su renuncia del grupo Mozart y el pago de una indemnización. Esto llevó a Milburn a negar todos los cargos y a levantar una contrademanda contra Bain, con el par de veteranos posteriormente intercambiando acusaciones en sus redes sociales personales. Enfrentado también con deserciones y renuncias espontáneas, así como señalamientos entre sus propios miembros de alcoholismo, estrés postraumático y promiscuidad, el grupo Mozart finalmente cesó operaciones y fue desintegrado en enero de 2023, con Milburn para entonces lidiando también con acusaciones de malversación de fondos y de fuertes críticas al gobierno ucraniano, al haber aparecido posiblemente intoxicado en una entrevista diciendo que entendía que aquel país era dirigido por gente desastrosa. Más aún, a pesar de que el veterano intentó revivir al grupo inmediatamente después de su desintegración, rentando otra oficina en Kiev y comenzando una nueva recaudación de fondos en Internet, la renovada iniciativa finalmente no llegó a ningún lado, dejando al grupo Mozart definitivamente como parte de la historia, a pesar de que varios de sus ex empleados deseaban continuar con su trabajo en el frente de guerra. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.